Aquí estamos de nuevo, hoy miércoles 26 de noviembre, queridos amigos. Les doy la cordial bienvenida a nuestro podcast A los pies del Maestro. Digámosle a Dios nuestro Señor que lo amamos, que lo adoramos y que anhelamos siempre estar a su servicio. Hoy es un día especial para hacer la voluntad de Dios y para que su reino crezca en nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno. Es lo que Dios quiere, que su nombre sea santificado. Y al ser santificado el nombre de Dios, el nombre del Padre Eterno, pues Él tiene el señorío, Él tiene el control, el poder, el amor para dirigir nuestra vida. Digamos entonces, como este himno inicial de todos los podcasts, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios Trino. Bien, hoy hace 41 años, 42 años, que partió mi papá de este mundo. Un día para darle gracias a Dios por mi padre, quien me dio la vida, quien formó un lindo matrimonio con mi mamá, me dio también a mis hermanos y quiero mucho a mi papá. Entonces, que lo tenga Dios en su gloria, y yo ofrezco a Dios nuestro Señor este programa en acción de gracias al Padre Celestial por haberme dado a mi papá, a mi querido don Diógenes, a quien extraño tanto. Y bueno, pues le ofrezco a Dios todo mi corazón en acción de gracias por haberme dado a mi papá. Bueno, nosotros seguimos estudiando los pormenores, algunos datos importantes de la historia de nuestra fe. A mí me agradó mucho escuchar ayer a Clemencita Costa, ministra de la comunión aquí de nuestra parroquia, que me decía: padre, estoy contenta tomando nota de estos apuntes históricos de nuestra iglesia, qué bonito. Y me da mucha alegría por ella y por todos los que están aprovechando estas píldoras históricas para que conozcan el devenir, el avance histórico de nuestra iglesia, que, como les decía hace unos días, ha sido la institución más fuerte, más perseguida, más digámoslo de esta manera, más atacada y de una supervivencia increíble a pesar de todos los vaivenes históricos. Por ejemplo, hoy vamos a ver la digamos, la caída o el declive o la debilidad de el imperio carolingio, ese imperio que empezó con Carlomagno en el comienzo de la Edad Media, por allá en el siglo, mucho ya casi en la mitad de la Edad Media, porque la Edad Media en su parte inicial fue por allá en el siglo V, por allá en el siglo VI, y Carlomagno fue coronado como rey y soberano del imperio carolingio en el año 800, en la noche de la Navidad. Y por varios siglos, varios años, varias décadas, estuvo Carlomagno al frente del imperio de Occidente, cuya capital fue la ciudad de Aachen, la ciudad de Aquisgrán en Alemania. Pero con la muerte de Carlomagno sufre una debilidad ese imperio carolingio y prácticamente se acaba ese imperio, y la iglesia que había tenido en el imperio franco, en el imperio carolingio, en Carlomagno, su brazo de apoyo y de poder, pues queda desprovisto de todo eso. Y resulta que empieza la iglesia a padecer la opresión, empieza la iglesia a padecer
unos ataques de intereses y de poderes temporales de algunas familias italianas. Entonces fueron esas familias italianas, familias ricas, familias poderosas, quienes empezaron a presionar a los papas de esos años cuando cayó el Imperio Carolingio, y ejercieron un poder tensionante sobre el papado, al punto que esas familias empezaron también a poner papas, a traficar con intereses para poner papas, obispos en la iglesia. Inclusive pusieron papas a muchachitos, adolescentes, y pusieron romanos pontífices y obispos a su acomodo. ¿Para qué? Para darle a la iglesia un poder temporal, y la iglesia empieza una etapa muy negativa que se llamaba el siglo de la oscuridad para la iglesia, porque empezaron los papas a ser nombrados por intereses económicos y políticos. Y cuando los papas nombrados por esas familias italianas empezaron a ejercer su pontificado, pues empezaron a tener un poder temporal, a acumular riquezas, a acumular tierras, que fue lo que conocimos y conocemos por la historia como la época del feudalismo. Y eso estuvo marcado por varias décadas, inclusive un par de siglos, hasta cuando surge Otón I en Alemania. Otón I fue coronado como emperador del Imperio Sacro Germánico. Si ya se había acabado el Imperio Carolingio, quien lo dirigió, lo comandó Carlomagno, entonces surge el Imperio Sacro Germánico con Otón I. Fue el primer emperador, y Otón empezó a darle un poco de orden a Europa Central, y empezó también él a ejercer un dominio en el buen sentido de la palabra. Puso orden en el papado también, y el papa empezó también a apoyarse en Otón I. Esos clanes nobiliarios emparentados entre sí, como la familia de Teofilacto, los Crescencios, los Tusculanos, sometieron a una tiránica opresión al papa. E inclusive hubo un par de señoras que se llamaron Teodora y su hija Marozia, quienes, esas dos damas, esas dos señoras, empezaron a poner papas. Bueno, me refiero a pontífices, papas, pues no para la cocina ni nada de esto, sino empezaron a poner romanos pontífices y obispos. Se llamaron Teodora y Marozia. Entonces dispusieron a su antojo del pontificado, que fue ocupado, como les dije hace un momento, por adolescentes, por muchachitos. Ahí de verdad se vio claramente la mano del Espíritu Santo, porque a pesar de que hubo tanto desorden, imagínense un papa de un muchachito de como de unos 14, 15 años. Por Dios, pues qué vas a ver de estas cosas, ¿no? Entonces la cristiandad medieval empezó a tener unas serias complicaciones, siglos muy oscuros, años oscuros, y como les digo, se vio allí la mano del Espíritu Santo, que no dejó pues que la iglesia sucumbiera. Entonces fue allí cuando surge Otón I, como les vengo diciendo, y él puso un poco de orden en Europa y en la iglesia. Estamos hablando del siglo X, año 936 al año 973, y fue uno de los grandes constructores de la Europa cristiana. Y Otón fue coronado como emperador en Roma en el año 962.
Y ese imperio germánico, el imperio dirigido por Otón, fue un imperio dirigido desde Alemania, asumió la misión de proteger los estados pontificios y el control también de las elecciones papales. Después de Otón I, pues vino Otón II, Otón III, y Otón III muere en el año 1002, a comienzos del siglo XII, y esa prematura muerte fue aprovechada por algunas facciones romanas para recuperar otra vez su injerencia sobre la iglesia. Los derechos imperiales sirvieron de título 40 años más tarde al enérgico Enrique III para una nueva intervención que puso definitivo término al dominio feudal de la sede pontificia, gracias a Enrique III. Entonces, estamos comenzando ya, mis queridos oyentes, unos puntos importantes para llegar al siglo XII, en donde aparece providencialmente la figura de San Francisco de Asís. Como se dan cuenta, todos estos apuntes históricos son muy importantes para que le demos gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra fe, que ha tenido que sortear unos episodios durísimos. Miren todo esto para que nos demos cuenta que en verdad la iglesia cristiana, nuestra iglesia católica, es dirigida sabiamente por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces vamos ahora a meditar la santa palabra de Dios. Bread of life and cup of hope, we come as gift to you. Change our hearts, fill us with peace. Pan de vida, Jesucristo divino Señor, ven en nuestra ayuda. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a la cárcel, y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. When friendships falter and crumble, give us the courage to forgive, that we may live in peace. Bien, hay hay una condición, pienso que es la palabra, que se debe dar para la proximidad de la venida del Señor, que es la persecución a la iglesia. Si persiguieron a Jesucristo nuestro Señor, lógicamente perseguirán a la iglesia, que es la que tiene la autoridad de hacer presente a Jesucristo, de extender su enseñanza, de comunicar la gracia dada por Dios, Jesucristo, a todas las personas. Entonces, acabamos de escuchar en el Evangelio esa persecución. Y una de las cosas más absurdas es que, ¿por qué? ¿Por qué persiguen a la iglesia cuando ella es la que
pues predica la paz, el bienestar, el amor, el perdón, la justicia, la humildad. Es algo paradójico, ¿cierto? No se persigue a los malos y delincuentes, se persigue casi siempre a los que obran bien. Bueno, obra del enemigo infernal, obra del demonio. Al demonio le gusta todo eso. A él le encanta perseguir, le encanta maltratar todo lo que concierna, todo lo que tenga que ver con Dios nuestro Señor, con la persona de Jesucristo. Entonces, piensen en eso, esas paradojas tan extrañas. Se persigue al que obra bien. Sin embargo, debemos darnos cuenta también que es una condición irrevocable la persecución. Y allí en la persecución, en los momentos difíciles contra la fe, contra la iglesia, contra Dios, allí nosotros tenemos oportunidades muy hermosas para dar testimonio de asumir y de saber en quién creemos. ¿En quién crees? ¿En quién estás creyendo? Esto es importante. Las persecuciones que vienen a diario, esas persecuciones nos deben poner a pensar en quién creemos. ¿Tú en quién crees? ¿En quién confías? Todo esto es muy importante saberlo, asumirlo. Si la persecución nos va a acobardar y a debilitar, pues nos falta mucha valentía y mucho amor y confianza en la divina providencia. Pero todos los días hay dificultades para anunciar el nombre de Jesucristo. Y cuando hablas de Dios, cuando hablas de Jesús, en los diferentes ámbitos en donde te encuentras, en tu trabajo, en tu estudio, ¿acaso no se burlan de ti? ¿Acaso no te ridiculizan? ¿Acaso no te toman por alguien raro o fanático? Esa es una persecución. Y todos los días tenemos la ocasión de confesar a Jesucristo el Señor en los momentos difíciles. Y lo más complicado es en la casa. Por eso el Señor dice que hasta nuestros padres, nuestros hermanos nos perseguirán. En la casa es el escenario más difícil para anunciar el Evangelio. Entonces, allí es donde tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser fuertes y valientes y además invocar la adorable persona del Espíritu Santo, porque Él nos da conocimiento y palabras para llevar a cabo la evangelización, todo con Él, todo con el Espíritu Santo, todo con nuestro Señor, pero perseverando. Hay que perseverar. Nos dice el Señor en el último renglón del Evangelio: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Hay que perseverar. No hay que darnos por vencidos. Tenemos que persistir. Tenemos que saber que de lo que hoy hagamos, de lo que hoy prediquemos, en gran parte depende la salvación de nuestra alma y la de los demás. Pero tenemos que perseverar, no dejarnos llevar, no dejarnos entumecer, sino siempre llenos de amor, llenos de motivación. Cada victoria sobre la tentación y sobre el pecado es una victoria ganada, es una batalla ganada, es una victoria realizada. Pero todo eso se debe hacer con perseverancia, con amor, con respeto, con paciencia. Defender la familia, defender la verdad, defender la vida, defender a la mujer, al varón, a los niños, defender la justicia, el derecho, ver de los pobres. Todo eso tiene muchos y muchos detractores, pero ánimo. Todo esfuerzo que hagamos tiene una recompensa dada por el Padre Eterno. Bueno, entonces, ánimo, queridos hijos. Uy, ya casi. Bueno, yo espero que vayan preparándose para esta época linda del Adviento,
Vayan por favor alistando su pesebre, alistando las figuritas lindas para homenajear a Cristo Jesús. Bueno, esta música ya viene. Bien, les deseo un día provechoso. Un abrazo grande para todos. Que el Señor les bendiga y les multiplique. Y para todos nuestros fieles difuntos en este mes de noviembre, concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Feliz miércoles, queridos hijos.